voy a recordar un poco lo que hemos estado viendo, no del libro completo, pero sí del capítulo 6 por lo menos. Y estábamos en el contexto, hermano, de que en la iglesia de Corinto habían problemas, habían contiendas, habían disensiones, habían conflictos. Y el apóstol Pablo les pregunta, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? O sea, ir a juicio delante de los no convertidos. Les pregunta además, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Es decir, ustedes mismos van a juzgar al mundo, inclusive ustedes mismos van a juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más pueden juzgar ustedes mismos las cosas pequeñas? Entonces la pregunta es, ¿por qué llevan su conflicto a los paganos? ¿Por qué llevan su conflicto a la corte normal? Y el versículo 5 dice claramente, para avergonzaros lo digo, pues que ¿no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos? ¿No hay sabiduría en la iglesia, hermano? Y la respuesta es sí, ¿cierto? Hay sabiduría en la iglesia, había sabiduría en esa iglesia, pero el problema era el corazón de nuestros hermanos corintios. Dice, sino que el hermano con el hermano pleitan en juicio, y esto, ahí está el problema, ante los incrédulos. Bueno, desde ya el pleito entre hermanos es una falta, como dice el versículo 7, ¿cierto? El problema no era tan solo que ellos eran agraviados, sino el problema era que ellos agraviaban a los hermanos. Y hermano, eso no se puede aceptar en una iglesia de Dios. No podemos nosotros aceptar que un hermano agravie a otro hermano sin que por medio haya un perdón, ¿cierto? No debe ser una conducta normal en un hijo de Dios. Y luego versículo 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y aquí el apóstol Pablo les hace una aclaración y les hace recordar. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice, no erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ellos no son hijos de Dios. Heredar el reino de Dios quiere decir que tú eres hijo de Dios. Y como ellos no heredarán el reino de Dios, no son hijos de Dios. Cualquier persona que asista a una iglesia, pero que persevere en estos pecados, y no estamos hablando de solamente pecar, porque un hermano quizás pueda pecar en alguna oportunidad de avaro. Pero ese pecado, hermano, va a provocar un peso en su corazón porque el Espíritu Santo lo va a contristar, le va a llamar la atención y va a pedir perdón. Y no va a vivir en el pecado de la avaricia. Pero quien viva en estos pecados, dice, no son hijos de Dios. No se equivoquen, Corintios. ¿Por qué? Porque termina el versículo 11 diciéndole, y esto erais algunos. Algunos de ustedes eran esto, lo que acabo de decir, la lista que anteriormente habíamos leído. Mas ya habéis sido lavados por la sangre de Cristo, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y del Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermano, cualquier hijo de Dios no persevera en estos pecados. ¿Me entiende? Ahora, en ese contexto es que vamos a entrar en el versículos 12 y 13 esta mañana, que dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera a un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oremos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, en esta mañana te ruego que tú seas enseñándonos tu palabra, Padre, a través de tu Santo Espíritu. Reprende al demonio, Padre, a sus ángeles, aléjalo de este lugar. Permite que tu palabra corra como río de agua viva, Padre, y suelta tú la lengua de quien tenga que predicar esta mañana.
Utiliza tú a tu siervo y Padre mío, que tu Santo Espíritu aplique esta palabra en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todas las cosas, dice, me son lícitas, mas no todas convienen. El apóstol Pablo en este contexto, hermano, de la iglesia de Corinto, en donde se estaba viendo que habían pecados que no deberían haber en la iglesia, como los que mencioné anteriormente en los versículos 9 en adelante, que dice fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, esos pecados que habían en la iglesia. Y a raíz de esos pecados que habían en la iglesia, al cual el apóstol Pablo les llama la atención, comienza el versículo 12 diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Hermano, estos versículos, estos últimos versículos de este capítulo, contienen una enseñanza directa contra la moral permisiva. Hay cosas lícitas, lícito significa permitido. Hay cosas permitidas, pero que no convienen. Y hay cosas convenientes. No siempre, hermano, como es en este caso, ambos son aceptables para la vida y la santidad de un hijo de Dios. No siempre. Hay cosas que son lícitas, pero que no convienen. Por ejemplo, ¿es lícito fumar? ¿Te conviene? ¿Es lícito beber? ¿Te conviene? Hermano, el texto tiene una cierta dificultad interpretativa que exige al que está leyendo esta porción, hermano, posicionarse antes sobre el entorno o el contexto en que el apóstol Pablo estaba escribiendo estas palabras. Y es por eso, hermano, que me voy a detener un momento hablando del problema que había en la iglesia de Corinto. ¿Recuerdan ustedes que a los corintios les encantaban los griegos? Como los griegos, ¿cierto? Sus pensamientos, sus filosofías, y les encantaban cómo ellos pensaban. Bueno, es muy probable, hermano, que una influencia gnóstica, ¿ustedes saben lo que es el gnosticismo? El gnosticismo, hermano, que viene de la palabra griega gnósticos, significa tener conocimiento. Es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se originó en el siglo I entre sectas judías y sectas cristianas antiguas. Estos varios grupos, hermanos, lo que enfatizaban era el conocimiento espiritual. Y ya me van a entender por qué. Por encima de lo que son las enseñanzas y las tradiciones ortodoxas y la autoridad de la iglesia propiamente tal. Y viendo la existencia material, es decir, las cosas materiales como defectuosas, como malévolas, la cosmología gnóstica generalmente presenta una distinción entre un Dios supremo y oculto y una deidad menor y malévola, que en ocasiones era asociada a Yahvé, a Jehová, en el Antiguo Testamento. ¿Quién es responsable, cierto, de crear el universo material, las cosas hechas? Los gnósticos, hermanos, consideraban que el principal elemento de la salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema en la forma de intuiciones místicas o esotéricas. Ellos creían que la salvación era a través del conocimiento. Muchos textos gnósticos, hermanos, discuten no los conceptos de pecado y de arrepentimiento, sino de ilusión y de iluminación. Ellos son muy, ¿cómo se dice?, esotéricos. Ellos creen que el conocimiento es lo importante, el conocimiento de Dios. Las cosas materiales son mundanas, las cosas materiales son pecaminosas. Eso piensa el gnóstico. Entonces, esta influencia gnóstica, que más tarde sería combatida, ¿cierto?, por la iglesia, por la fe, obviamente, quizás en algunos hermanos se había introducido en la iglesia de Corinto. Entonces, gracias a esta influencia gnóstica, hermano, que estaba introducida en la iglesia de los corintios, entendían dos principios que lo hace notar, de hecho, un doctor que se llama Juan Leal. El primero, cuando se refiere al cuerpo, carece de importancia para la vida espiritual y al destino del alma. Es decir, no importa lo que pase con el cuerpo, lo importante es el alma, lo espiritual. Segundo, bueno, esto quiere decir que los excesos de la carne, hermano, no afectan al espíritu. ¿Me voy explicando? El único heredero del cielo es lo espiritual, es su espíritu, hermano. Usted va a ir al cielo en su espíritu. Pero si usted en su carne fornica, no importa. Eso pensaba el gnóstico. El cuerpo, como toda materia, hermano, fue creada. Esto es lo segundo que plantea el doctor Juan Leal. El cuerpo, como toda materia, fue creada por una divinidad inferior.
según él. ¿Recuerdan que los gnósticos pensaban que había una divinidad superior, espiritual y una inferior que creó las cosas hechas? Bueno, fue creada por esta divinidad inferior. Y por eso, hermano, el cuerpo no va a tener parte en el reino de Dios ni va a resucitar. Es decir, lo que tú hagas con tu cuerpo da lo mismo. De hecho, el título del mensaje, no sé si lo puso, hermano, pero el título del mensaje es algo muy... No te metas con mi cuerpo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, hermano? A ver, un momentito, no te metas con mi cuerpo. Mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiero. Si quiero hago esto otro, lo uso para... Hermano, el gnóstico en ese tiempo, en la iglesia de Roma, perdón, de Corinto, estaba pensando en eso precisamente, con esta influencia de separar lo que es material de lo espiritual. Entonces, muy probablemente, hermano, la expresión que el apóstol Pablo utiliza de todas las cosas son lícitas, nació de este pensamiento entre quienes habían sido influenciados por este gnosticismo. Todo me es lícito. Entonces el gnóstico decía, todo es permitido. Todo es permitido, hermano mío, usted puede hacer lo que quiera, su relación es espiritual, usted llega a Dios a través del Espíritu, del conocimiento de Él, y por eso, hermano, es que en la iglesia de Corinto se estaban llevando a cabo pecados que a los ojos de Dios y de su palabra son pecados, pero a los ojos de los corintios no tenían nada que ver. Una cosa es lo material, una cosa es lo espiritual. Yo vengo a la iglesia, te adoro espiritualmente, Padre, pero lo que yo haga con mi cuerpo da lo mismo. Lo que yo haga con mi ser da lo mismo. Hermano, los principios heréticos expresados en este pensamiento son denunciados y combatidos por el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios. Con respecto, por ejemplo, al libertinaje y los pecados de la carne, se combaten en este capítulo y también en el capítulo 8 de 1 Corintios. Por ejemplo, la relación, en relación con la negación a la resurrección del Señor Jesús, se combate en el capítulo 15. El apóstol Pablo, hermano, se dedicó a combatir pensamientos que estaban introduciéndose en la iglesia. Y uno de los pensamientos era el gnosticismo. Lo material y lo espiritual son separados. ¿Ha usted escuchado esa palabra que muchos cristianos usan? Es que es mi vida secular. ¿Es mi vida secular? A ver, una cosa es lo que yo soy en la iglesia, otra cosa es mi vida secular. Secular, bueno, a lo mejor ustedes no lo han escuchado, pero yo lo he escuchado de niño eso, hermano, que muchos cristianos dicen que es la vida secular. Tú eres un ingeniero comercial, sí, pero esa es tu vida secular, hablemos de tu vida espiritual. Y sobre esto, hermano, escribe este mismo doctor, ¿cierto? Pablo refutaba esas teorías apoyándose en la doctrina bíblica de la creación. Obra del único verdadero Dios, tanto en lo que afecta a las criaturas espirituales como a las corporales. El cuerpo, hermano, a diferencia de lo que enseñaba esta filosofía que creían los corintios que estaban introduciéndose en la iglesia, el cuerpo es obra del Dios, que Él mismo ha creado el alma. Otro principio fundamental que también toca en este capítulo, hermano, es el hecho de la resurrección del cuerpo de Cristo, a cuya imagen resucitarán los cuerpos de todos los creyentes. 1 Corintios 6:14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue resucitado. Nuestros cuerpos van a ser resucitados. Entonces, ¿por qué el corintio pensaba que todo le era lícito? Porque lo hacía en el cuerpo. El cuerpo, además, hermano, es parte esencial del cristiano. Y por lo mismo el cuerpo es miembro de Cristo. Dice 1 Corintios 6:15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Hermano, no solo nosotros servimos a Dios en lo espiritual, no solo nosotros adoramos a Dios en lo espiritual, sino también con nuestro cuerpo. Mi cuerpo es miembro de Cristo. ¿Se da cuenta? Pero el corinto pensaba, una cosa es lo espiritual, otra cosa es el cuerpo. El cuerpo, además, dice la Escritura, es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Este paisaje, hermano, tiene especial importancia porque nos descubre el pensamiento del apóstol al describir la dignidad del cuerpo cristiano en cuanto a lo que es. El cuerpo, hermano, viene colocado en la misma línea de redención y elevación que todo hombre tiene. El mismo libro de 1 Corintios, los siguientes versículos del capítulo 6, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. La sangre del Señor Jesús, hermano, no compró solo nuestra alma. La sangre de nuestro Señor Jesucristo no compró solo nuestro espíritu. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y yo te pregunto, ¿puedes tú hacer lo que sea con tu cuerpo? Por esa razón el apóstol Pablo comienza este versículo diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. El apóstol Pablo toma la expresión de todo me es lícito para establecer ante los lectores de su carta como una afirmación que necesita una respuesta, que en cierto modo, hermano, la destruye la respuesta, de manera que puede establecerse un paralelismo típico de la poesía hebrea en aquellos tiempos. Todas las cosas me son lícitas, eso es la proposición, y la advertencia es, pero no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, y la advertencia es, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Entonces, hermano, es muy probable que entre los que estaban en la iglesia como miembros de ella, no solo hubiesen quienes estaban influenciados por principios filosóficos de algunos grupos que negaban que actos cometidos por el cuerpo fuesen malos, probablemente los judíos helenistas de aquel entonces, que habían irrumpido también entre los creyentes. Los judíos helenistas, hermanos, fue una forma de judaísmo en la antigüedad clásica, que combinaba la tradición religiosa judía con elementos de la cultura griega. Y los griegos precisamente traían esta cultura. Esos helenistas, hermano, introdujeron en la iglesia pensamientos. ¿Qué pensamiento? Tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, porque es tuyo. Hermano, ¿cómo está tu relación con Cristo? Bien. ¿Y por qué tu cuerpo está así? El otro día veía yo en la calle a 2 personas conversando, o 3 personas conversando, con corbata día domingo, fuera de una iglesia, probablemente eran cristianos. Y yo le dije a mis hijos, la persona que está ahí, se nota a leguas que no tiene dominio propio. Y mis hijos me dijeron, ¿por qué? Porque mira lo obeso que está. Hermano, la obesidad. La obesidad. ¿Sabe usted que un pastor no debería ser obeso? Porque un pastor debe ser alguien que gobierne bien su casa. Un pastor debe ser alguien que se gobierne bien. Y esto, hermano, le puede caer a muchos como patada en la guata, y guatas grandes. Pero demuestra que ellos no están glorificando a Dios con sus cuerpos. Tú analiza mi espiritualidad, tú analiza mi oración, tú analiza mi doctrina, tú analiza todo lo que quieras, pero con mi cuerpo no te metas. Eso es lo que estaba enseñando el judío helenista. El pensamiento gnóstico con la religión judía. Estos estaban influenciados, hermano, abiertamente por el gnosticismo incipiente que se extendía rápidamente alcanzando amplios sectores sociales. No importa quiénes eran los responsables, pero el uso de 2 veces, el hecho de que el apóstol Pablo haya gastado 2 veces tinta en repetir la misma oración, todo me es lícito, quiere decir que algo de importancia tenía para esta iglesia. Yo, hermano, no repetiría una oración en una carta si no fuera importante. O a lo mejor sería un tartamudo. Pero no soy tartamudo. El apóstol Pablo no era tartamudo. Y él 2 veces repite a sus hermanos, todas las cosas me son lícitas. Más adelante, todas las cosas me son lícitas. Lo repite 2 veces. Lo que indica, hermano, que los corintios la consideraban válida y algunos la consideraban inclusive propia. Todo me es lícito, hermano. Todo lo podemos hacer, hermano. Y hermano, y muchos cristianos hoy día piensan que la libertad es libertinaje. Tú puedes hacer lo que quieras. Cristo murió por todo. Y hermano, es necesario entender ese adjetivo indefinido. Todas las cosas. No está hablando, hermano, de alguna cosa en particular. Es un neutro plural.
Por lo tanto, hermano, no se puede vincular a personas en particular, no se puede vincular a aspectos en particular, no se puede vincular a pecados en particular, se tiene que entender como todas las cosas. Hermano, ¿todo te es lícito? Sí, todo te es lícito, pero no todo te conviene. De manera que el apóstol Pablo, hermano, traslada una manifestación concreta en la que se afirma que todas las cosas son lícitas. Y es importante, hermano, que nosotros nos escudriñemos a nosotros mismos, porque muchas veces a nosotros llegan esas filosofías. Yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. ¿Cuántos jóvenes hoy día no se quieren poner piercing, no se quieren hacer tatuajes, no se quieren teñir o no se quieren hacer tanta cosa y dicen yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo? Cuidado, cuidado. No quiero decir que teñirte sea pecado. Aquí hay hermanas teñidas, mi esposa se tiñe. No quiero decir eso. Pero sí quiero decirte, hermano, ten cuidado. Ten cuidado con el libertinaje. Ten cuidado con ese gnosticismo que estaba entrando precisamente y que ya estaba dentro de esta iglesia, por el cual ya estaban pecando deliberadamente. Muy posiblemente, hermano, esta era una expresión que los creyentes, a quienes antes llamó carnales, para justificar su mal testimonio, y la práctica de los pecados antes citados por el apóstol, eran ellos mismos. Y como se dijo anteriormente, hermano, posiblemente influenciados por los gnósticos, que consideraban la materia como algo sin cualidades éticas, es decir, la materia es materia, educados con una moral que no consideraba los pecados sexuales, especialmente la fornicación, como malos, incluso procuraban justificar su libertinaje con esa frase: todo me es lícito, yo puedo fornicar, pero mi relación con Dios está intacta. Yo fornico, pero voy el día que sea a la iglesia y me paro delante de una persona y me confieso en los pecados y se acabó. Todo me es lícito. Tal vez, hermano, una interpretación equivocada de acuerdo al concilio que se llegó en Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 15. Si usted revisa Hechos capítulo 15, háganlo en su casa. Quizás entendieron mal, negaban cualquier tipo de sujeción moral a la establecida que estaba en la ley. Sin embargo, hermano, lo que el apóstol Pablo está enseñando era la libertad cristiana en relación con las prohibiciones de la ley en cuanto a los alimentos limpios e impuros. Por ejemplo, Romanos 14:14 dice lo siguiente: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, para que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Hermano, este versículo, ¿cuántos cristianos no lo han usado para pecar? Véalo. Hermano, dice la Biblia: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo. ¿Sabe, hermano? Yo voy a los cafés con pierna y para mí no es inmundo. Hay algunos que se ríen. ¿Sabe, hermano? Es que yo veo esta película, hermano, pero a mí no me provoca nada. Mira, ¿para usted es inmundo? Ah, usted es pecador, hermano. Entonces el hermano que anda por la calle mirando al cielo o mirando al suelo y cantando corito, ese hermano es terriblemente pecador. Porque para él todo es inmundo. Hermano, yo ya no voy a la playa hace tanto tiempo. ¿Sabe por qué no voy a la playa? ¿Sabe por qué no voy a la playa, hermano? ¿Usted se imagina por qué no voy a la playa? Porque para mí es inmundo. No, no es inmundo. Pero claro, yo cuando digo esto, algunos dicen: que este siempre anda con el pecado en su mente. ¿Cierto? Muchos cristianos han usado este texto, hermano, para decir: yo tengo libertad de hacer lo que quiera, mientras para mí no sea inmundo. Pero fíjense que este texto no está hablando de todas las cosas. Dice el versículo 20 más adelante: no destruyas la obra de Dios que por causa de la comida. No destruyas la obra de Dios por causa de la... ¿De qué está hablando? De que todas las comidas te son lícitas. No está hablando de que ir a un café te es lícito, no está hablando de que ir a la playa te sea lícito, no está hablando de que te
te amputes o te hagas lo que quieras en tu cuerpo, te sea lícito, está hablando sobre la comida, sobre el alimento. Contextualicemos, no saquemos de contexto, porque cuando sacamos de contexto empezamos a enseñar herejía. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. No con lo que hace, con lo que come. Entonces, hermano, nosotros con esta filosofía gnóstica, ¿cierto? Judío-helenista, que pensamos que lo espiritual es espiritual y con mi cuerpo voy a hacer lo que quiera, y no es espiritual, no es así, hermano mío. Usted no tiene libertad para hacer lo que quiera. Algunos en Corinto, hermano, lo entendían a cualquier cosa, o lo extendían a cualquier cosa este versículo, sin importar de lo que se tratara. Especialmente perversa en relación con la práctica de pecados de relación íntima, prácticas sexuales, pecados sexuales. Y ellos decían, todo me es lícito, hermano, todo me es lícito. Y como dice aquí, Romanos 14, yo sé y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo. Nada es malo, hermano. Si tú lo quieres hacer y para ti no es inmundo, amén, allá tú, hazlo. La primera respuesta, hermano, o la antítesis del apóstol Pablo relativa a esta afirmación de estos hermanos, es que no todo conviene. ¿Todo es lícito? Sí, pero no todo conviene. ¿Y qué significa que no convenga? Que no es para beneficio. Lo que no conviene, hermano, a la edificación de la iglesia y a la gloria de Dios, no es provechoso para el creyente, que es el significado de la palabra conveniente. La pregunta que usted se debe hacer, hermano mío, cuando analice algo que usted quiera hacer ¿es conveniente? ¿Te es lícito? ¿Te es permitido? Sí, pero ¿te conviene? Todo lo que pueda ofender a otro, hermano, o herir su conciencia, aunque no sea en sí mismo pecaminoso, no es conveniente. Y fíjense que a esta afirmación que usaban los libertinos de la iglesia de Corinto, todas las cosas son lícitas, el apóstol Pablo contrapone que cuanto de lo que se considere lícito no sea de edificación para la iglesia y de utilidad para la vida cristiana, no es lícito. No es lícito. Un claro ejemplo, hermano, nos deja el mismo apóstol con respecto a la convivencia para la iglesia que es en Cristo con respecto al comer. En este mismo texto que leí anteriormente, y lo voy a leer un poco más extenso, Romanos 14:13 dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Hermano mío, ¿te es lícito hacer lo que quieres hacer? Sí. ¿Te es lícito comer lo que quieres comer? Sí. Pero si tú estás haciendo tropiezo para tu hermano, ya no lo es. Ya no lo es. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo perderse a un hermano por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, escuche bien, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno, dice, es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Y esta es la pregunta importante. ¿Tienes tu fe? A mí no me afecta, pastor, comer carne. Esta carne sacrificada a los ídolos, esta carne que usaban para sacrificar a los ídolos y que después la vendía más barata en el mercado. Pastor, yo sé que esa carne no tiene nada espiritualmente hablando. Esa carne es carne asada. ¿Tú tienes fe? Para ti, como dice aquí, ¿todo te es lícito? ¿Te es lícito hacerlo? ¿Te es lícito hacer negocios y ser avaro? ¿Te es lícito, según tú, fornicar? Se me perdió en dónde estaba. 22. ¿Tienes tu fe? Exacto.
tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermano, la libertad cristiana no debe degenerarse en libertinaje. A libertad fuimos llamados, pero no debemos usar esa libertad para ocasión de la carne. Entonces no debemos permitir que esta libertad que tenemos en Cristo degenere en libertinaje, que no es otra cosa que la esclavitud de la carne y el sometimiento al pecado. Y así avanzamos en el versículo con la siguiente oración que dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Nuevamente, hermano, la proclamación del apóstol Pablo a los libertinos estos que decían todas las cosas son lícitas, rebate con: pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Hermano, no es conveniente aquello que va en contra del dominio propio. No solo en relación con pecados sexuales, sino también con otros, por ejemplo la gula. ¿Cuántos cristianos hoy día no están dominados por la gula? ¿Cuántos cristianos hoy día están obesos porque no pueden cerrar la boca? ¿Es rico comer? Come para alimentarte. ¿Es pecado? No, pero si tú comes y te dejas dominar por ese deseo, estás pecando. Pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. El uso del vino, hermano, beber vino, beber licor, ¿es pecado? ¿Es pecado beber? No. El pecado es la embriaguez. ¿Y qué es la embriaguez? Dejarse dominar por el vino, por el deseo de tomar. El mismo apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo: toma vino a causa de tu estómago. Porque el vino era más limpio que el agua. Pero no le dijo: emborráchate, bórrate. No, consérvate puro. Dominio propio. Hermano mío, tú no tienes un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿El vino es lícito? Sí, pero la embriaguez, que es ser dominado por la ingesta del vino, no es lícito, porque no es conveniente. El creyente, hermano, que justifica ciertos vicios porque no son malos, se olvida que el problema está en ser esclavizado por esos vicios. Y el verbo que se usa aquí de seré dominado tiene el sentido de ejercer potestad. De manera que todo aquello que aparentemente es lícito llega a ejercer potestad. ¿Y sabe lo que es la potestad? ¿Qué es? Dígalo pues. Poder. Poder, ejerce poder, de manera que todo aquello que aparentemente es lícito llega a ejercer poder, convirtiéndose al que se siente libre en un esclavo. Potestad, hermano, que es de la palabra griega exousiaso, yo no sé leer griego, pero significa control, potestad, autoridad, dejar dominar. El apóstol, hermano, no hace distinción en la esclavitud pecaminosa a la que se refiere, usando nuevamente el adjetivo indefinido, todas las cosas, no hace mención alguna en particular, dice todas las cosas, refiriéndose a todas las cosas, a cualquiera de ellas, a todas en su conjunto. No consistirá, hermano, que nada le haga esclavo. Y esto debido a que Él es libre en Cristo. La libertad, hermano, no es hacer lo que se quiere, sino lo que se debe hacer. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A libertad fuisteis llamados. ¿Y para qué yo debo usar esa libertad? Somos libres en Cristo. El libro de Gálatas, hermano, habla de la libertad que tenemos en Cristo. ¿Pero para qué la usamos? Para pecar. Yo soy libre, entonces bebo. Soy libre, bailo. Soy libre, me tatúo. Soy libre. No, hermano. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para servíos por amor los unos a los otros. Y yo le pregunto, en el listado que mencioné anteriormente el apóstol Pablo, ¿un fornicario ama a quien fornica? ¿Un maldiciente ama a quien maldice? ¿Un estafador estafa a quien
Perdón, a quien ama. Un adúltero ama a quien adulteró. Un afeminado ama a Dios. Un homosexual ama a con quien está cometiendo el agravio. Un ladrón ama a quien roba. Un avaro ama a quien roba o de quien envidia aquello que tiene. Un borracho ama a sus seres queridos, a su familia, etcétera, a Dios. Hermano, todo se resume en el amor. Solamente que no uséis como ocasión para la carne, sino para amar los unos a los otros. La libertad que tenemos en Cristo, hermano, no es para pecar, es para amarnos. Y el apóstol Pablo se sentía libre por la gracia de Dios, hermano, para hacer lo que le agradara. Pero se negó a dejarse dominar por ninguna cosa, sino solamente por Cristo Jesús. No permitiría quedar esclavizado por ningún hábito, costumbre y ciertamente por ningún pecado, porque el pecado, hermano, que se enseñorea de vosotros, como dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no tiene potestad. Y él no se dejaría dominar. Ningún pecado, hermano, esclaviza más que el pecado sexual. Cuanto más se entrega la persona a él, más queda controlada por él. O si no, fíjense ustedes en los jóvenes. Hermanos, los jóvenes, el llamado de los jóvenes no es a enfrentar ese pecado. El llamado es a huir. Huye de las pasiones juveniles. ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos por el adulterio? ¿Cuántas mujeres han dejado a sus esposos porque no voy a decir la palabra coloquial, pero se han enamorado en la carne de otro hombre? ¿Cuántos hombres han dejado a sus esposas porque se han enamorado en la carne de otra mujer? Hermano, eso es esclavitud. Eso es precisamente que se dejaron dominar por ese pecado. Todas las cosas me son lícitas, hermano, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Yo puedo hacer todo porque soy libre en Cristo, pero yo no me voy a dejar dominar por ningún pecado. Yo puedo ser, hermano, lo que yo quiera. Yo puedo disfrutar de la naturaleza, hermano. Dios hizo todo para mi disfrute. Dios inclusive hizo aquella uva de la cual sacamos el vino, pero yo no me voy a dejar dominar por ese vino. Ese es el espíritu, ese es el sentimiento que el apóstol Pablo está tratando de enseñarle a sus hermanos. Por este pensamiento helenista que llegaba a ellos de que el cuerpo era parte del espíritu y tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Ningún pecado, hermano, esclaviza más que el pecado sexual. A menudo, hermano, comienza con pequeñas imprudencias que llevan a otras mayores imprudencias y que finalmente llegan al vicio flagrante. Esa progresión en el pecado, hermano, aparece reflejada en el Salmo 1:1 que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿No anduvo en qué? Consejos, escuchando. ¿A quién estás escuchando, hermano? Joven, jovencita, niño, niña, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás poniendo oído? Bienaventurado, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice luego, ni estuvo en camino de pecadores. Ese consejo te llevó a caminar en el camino de esta gente, porque los escuchaste. Esa es una progresión. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Te llegaste a sentar con ellos y reírte y escarnecerte y hacer burla, hacer escarnio de la gente. Te reíste de Dios en su cara pecando con los pecados de esta gente. Es una consecución. Es un desliz tras desliz. ¿Recuerdan las telas de araña? ¿Recuerdan esas telas de araña que son como un cabello, hermano, que no tienen ninguna solidez? Pero tú vas juntando un pecado con otro pecado y con otro pecado y te ves luego enyugado con el pecado. Con una carreta detrás, cargada de pecado y no puedes librarte de ese pecado. Por eso, hermano mío, todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no nos debemos dejar dominar de ninguno. Cuidado con quién estamos escuchando. Cuidado con quién escuchan nuestros hijos. Cuidado en qué caminos estamos caminando. Apártate de quien te lleve por mal camino. No camines sus caminos, hijo mío. Cuando nos asociamos, hermanos, por propia voluntad con el pecado, terminamos pronto tolerando el pecado y terminamos luego practicando el pecado. Y una iglesia, hermano, que saca a Dios, una iglesia que saca la palabra de Dios, una iglesia que calla al Espíritu Santo, termina aceptando en su iglesia el pecado y la maldad, como esta iglesia.
aceptando de que tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Nadie se puede meter con tu cuerpo, fornica. Lo importante es que estés el domingo en la iglesia golpeándote el pecho y diciendo, Señor, perdóname. O frente a un cura, frente a quien sea, pidiendo perdón y pidiendo confesión. Hermano, eso no está en la Biblia. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay hombre, no hay hombre que te pueda perdonar los pecados. Si tú te asocias por voluntad propia con el pecado, hermano, vas a terminar tolerando el pecado y practicando el pecado. Eso es lo que ha pasado con nuestra sociedad. Antes una mujer adúltera era mal mirada, hoy día es una estrella. Antes un homosexual era mal mirado, hoy día ¿qué es? Hermano, te da estatus. Yo estoy seguro que si van dos postulantes a un trabajo y hay uno que es afeminado y homosexual y el otro es heterosexual, conservador, estoy seguro que le dan la pega a ese. Porque te da estatus. Como todos los demás pecados, hermanos, a los que no nos resistimos, los pecados sexuales crecen y al final corrompen y destruyen no solo a los involucrados directamente, sino también a muchos inocentes que están cerca de quienes están cometiendo ese pecado. Hijos, padres, iglesias. Cuando un joven fornica, hermano, usó el cuerpo de otro joven y lo ensució. Cuando un adulto adultera, usó el cuerpo de otro joven y adulteró. Y más adelante vamos a ver, yo no me quiero adelantar, pero cuando dice contra su propio cuerpo peca, usted se va a dar cuenta que está pecando en contra de Dios, porque su cuerpo es de Dios. Los corintios, hermanos, no desconocían los pecados sexuales y lamentablemente muchos creyentes habían vuelto a caer en estos pecados sexuales. ¿En nombre de qué? En nombre de lo que muchos hoy día usan, la libertad cristiana. Habían terminado por quedar controlados por sus propios deseos carnales. Pablo escribió inclusive a sus hermanos allá en Tesalonicenses, capítulo 4, 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y fíjense lo primero que menciona, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa, ¿qué cosa? Tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Saben ustedes, hermano, que un matrimonio puede estar en pasiones de concupiscencias? ¿Por qué usted cree que los matrimonios, muchos, invitan a otros matrimonios a participar del sexo? ¿Por qué usted cree que matrimonios hacen cosas aberrantes a los ojos de Dios siendo matrimonios? ¿Usted cree que en el matrimonio está todo permitido? La Biblia habla de un lecho sin mancilla. Habla de un matrimonio, que cada uno de vosotros tenga a su propia esposa en santidad. ¿Y usted hace hacer a su esposa cosas que son deshonrosas? ¿Eso está bien? En santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles, hermanos, hacen swinger. Los gentiles, hermanos, tienen fantasías. Los gentiles meten inmundicia en su cama. Y son matrimonios. Huye de la fornicación. Un matrimonio puede estar en el pecado de la fornicación, hermano. Entre ellos mismos por la inmundicia que están practicando. El contexto, hermano, indica aquí, cuando indica aquí esposa, se debe entender más bien como cuerpo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, su propio cuerpo, porque somos uno, en santidad y honor. El sexo es hermoso, hermano, Dios lo creó, es maravilloso. El libro Cantar de los Cantares, hermano, habla cosas, usted léalo, disfrute a su esposa, disfrútense.
pero sepa tenerla en santidad y honor. Cuide su cuerpo, use su cuerpo, porque el cuerpo de su esposa es su cuerpo. Y usted con su cuerpo glorifica a Dios o no lo glorifica. Todo creyente, hermano, está llamado a poseer y a controlar correctamente su propio cuerpo. Si vivimos en el Espíritu, hermano, debemos, como dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Usted debe hacer morir las obras de la carne, hermano. Por el Espíritu de Dios, dejándose guiar por el Espíritu Santo, permitiendo que el Espíritu Santo tome control en su vida, arrepintiéndose de sus pecados y rogándole a Dios que el Espíritu Santo guíe su vida, su corazón. Por eso, hermano, venimos a la iglesia. No venimos aquí a tomar desayuno, no venimos aquí solo a cantar, no venimos aquí a pasarlo bien, venimos aquí a pedirle a Dios, Dios, háblame a mi vida, guíame. Muéstrame en qué debo cambiar, Señor. Guíame, haz morir en mí las obras de la carne. Ayúdame a entender, porque estábamos en tinieblas. Y nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su Hijo, hermanos míos. Así que no permita ese pensamiento que hoy día hay muchos cristianos que dicen, somos libres, podemos hacer lo que queramos. Nuestros cuerpos son mortales, se van a morir, se van a pudrir en el... Hermano, tu cuerpo va a ser glorificado. Y tu cuerpo va a ser glorificado como fue glorificado del Señor Jesús. Por eso, hermano, una buena pregunta es bueno cremarse? ¿Es bueno mutilarse? Hermano, yo tengo temor, porque Dios va a resucitar mi cuerpo. Y así seguimos con el versículo 13 que dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras, que dice, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Quién entiende este versículo? ¿Quién me puede explicar este versículo? Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Hermano, la Biblia de las Américas dice, los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Las viandas para el vientre para las viandas. Hermano, el apóstol nos presenta aquí un nuevo ejemplo relacionado con este caso a los alimentos, al sistema digestivo. El sistema digestivo provee lo que es necesario para el cuerpo, ¿sí o no? Y el alimento es para el vientre. Uno come ese alimento, el sistema digestivo lo digiere y entrega los nutrientes a todo el cuerpo que necesita. El hecho de que haya una afirmación y una réplica sitúa este ejemplo en el mismo nivel que los dos ejemplos anteriores. La proposición es simple. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos. El apóstol Pablo, hermano, se refiere a los órganos del aparato digestivo, necesarios para el sostenimiento de nuestro cuerpo temporal. Y no cabe duda, hermano, que el hombre necesita ingerir alimentos, digerir alimentos y asimilar esos alimentos para vivir, o si no se enferma y muere. Sin embargo, todo esto es temporal, que se mantendrá cuanto dure la vida de esa persona. El alimento ahora es necesario, pero va a llegar un día, hermano, en que ya no lo va a hacer más. Mi cuerpo ya no va a necesitar alimento, porque voy a estar muerto. La lógica de la afirmación es clara. Los alimentos son inútiles sin la acción del aparato digestivo. Pero de la misma manera es también lo que es sin aquellos. Es decir, con todo, es necesario, hermano, entender que por qué causa hizo Pablo referencia a este lugar. Podría considerarse como una advertencia a quienes estaban siendo influenciados por el sistema judío en relación con ello. La ley clasificaba los alimentos en dos grupos, hermano, la ley mosaica, los limpios y los impuros. ¿Recuerdan ustedes? Los limpios, los que se podían comer, los impuros, los que estaban prohibidos para el pueblo de Israel. De ahí viene el cerdo, por ejemplo, ¿cierto? Que no se podía comer.
el animal ahogado, etc. Esto había sido trasladado a los cristianos de procedencia gentil por la enseñanza de los judaizantes. Los judaizantes lo que querían era judaizar a los cristianos, lo que muchos religiosos legalistas quieren hacer con los cristianos. Y se olvidaban de la enseñanza del Señor Jesús. ¿Qué enseñó el Señor Jesús, hermano, con respecto a la contaminación de los alimentos? ¿Recuerda usted? El judío decía, hay alimentos inmundos, no se lo pueden comer. El cerdo es inmundo, el perro, el animal ahogado es inmundo, montón de cosas, hermano, no se podían comer. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Marcos 7:18 dice, y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera, lo de fuera que entra en el hombre, no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciéndoles limpios todos. ¿Por qué comemos cerdo nosotros? Si el judío no comía cerdo. Porque el Señor Jesús, hermano, dijo todo, limpió todos los alimentos. El judío pensaba que se contaminaba cuando comía alimento, hermano. Pero el Señor Jesús le dijo, ¿acaso todavía estás sin entendimiento? Todo lo que entra afuera al hombre no entra al corazón. No lo contamina. Sino que entra al vientre, al estómago, se procesa y sale por donde usted ya sabe, al WC. Hermano, al reconocer la lucha en que ellos se hallaban, con paciencia el Señor Jesús les explicó la verdad que había detrás de esa metáfora. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina, como generalmente ocurre en la Biblia, ¿cierto? El corazón no se refiere al órgano físico propiamente tal, sino al interior. Al asiento, hermano, del ser mental, emocional, espiritual del individuo. Abarca el corazón lo que son las actitudes, los afectos, las prioridades, las ambiciones, los deseos. El planteamiento del Señor Jesús, hermano, era algo físico y externo, como alimentos consumidos con manos sin lavar, por las cuales los judíos hacían alarde de ello. No puede contaminar el ser interior de una persona, porque se trata de algo físico, no de algo espiritual. La condición del corazón en el delante de Dios, hermano, no se determina por lo que la persona come o no come. Y esta lección precisamente le fue enseñada más directa y personalmente a Pedro cuando el Señor le mandó matar y comer de animales que había en un lienzo descendiendo desde el cielo y puesto delante de él. Dios lo mandó, mata y come. Dios, hermano, que determinó en su ley las limitaciones y las prohibiciones para el pueblo de Israel en relación con los animales limpios e inmundos, el mismo legislador divino, el mismo Dios, en su soberanía, podía cambiar las disposiciones establecidas antes, haciendo limpios todos los alimentos. Sin embargo, no se trata de una anulación arbitraria de Dios, de lo que antes había establecido, sino de la consecuencia de haber hecho limpio todo lo que antes se consideraba inmundo. ¿Y quién hizo esa obra redentora? Fue nuestro Señor Jesús en aquella cruz. Él limpió todo. Él anuló esa ceremonia a la sombra de la ley. Los alimentos sanos, hermanos, que entran en el organismo por la boca y luego son digeridos, no contaminan porque no son nocivos a la salud, sino que constituyen nutrientes para nuestro cuerpo. Sin embargo, aunque no se pueda descartar esta interpretación, el entorno del texto, hermano, más bien nos demanda una acción pecaminosa e incluso arrogante de quienes estaban engreídos en la iglesia. Como nosotros estudiamos los primeros versículos de este libro, el entorno pagano en donde procedían estos creyentes llevaban a las personas de aquella sociedad a practicar pecados de embriaguez, de gula, fornicación, adulterio, etc., que se manifestaban generalmente en fiestas idolátricas, incluso en cenas en casas en donde habían excesos. Esas situaciones, hermanos, llegaron a afectar el culto de la congregación, en donde algunos comían y bebían en exceso como experiencias en la cena, previas inclusive a la ordenanza del partimiento del pan.
Por eso que en 1 Corintios, un poco más adelante, el apóstol Pablo dice, capítulo 11, versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, escuche bien, esto no es comer la cena del Señor. Le está hablando precisamente de estos excesos. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre, el otro se... ¿No es exceso eso? ¿No es exceso? ¿No es precisamente de lo que está hablando con respecto a la comida? Y uno se embriaga, dice. Pues que no tenéis casas donde comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y como para el resto de las prácticas pecaminosas, hermanos, encontraban una excusa para justificarla. Siempre el Corinto encontró una excusa. La intemperancia, ¿cierto? En la comida, en la bebida, se justificaban como temas sin importancia, porque se relacionaban con el cuerpo, y para algunos las cosas hechas de esa manera no tenían importancia, porque no eran espirituales, sino materiales. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda, pero tanto lo uno como las otras destruirá a Dios. El apóstol Pablo advierte a los lectores que tanto los alimentos como el aparato digestivo van a ser destruidos por Dios, dejados sin operación. Y por eso, hermano, es tan absurdo preocuparse de cosas temporales y dejar de lado las consecuencias atemporales que se producirían en el futuro. Que come, que no come, da lo mismo. Porque tanto tu comida como tu estómago van a ser destruidos, van a morir. La muerte física, hermano, va a llevar su fin a la necesidad de los alimentos y también la necesidad de alimentar el cuerpo, que en el caso del creyente será transformado en la resurrección de los muertos. Y como dice 1 Corintios 15, 42, y con esto termino, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es el de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Así como la vianda es para el estómago y el estómago para la vianda, tu cuerpo no es para usarlo para la fornicación, sino que es para el Señor. ¿Y cómo termina? Sino para el Señor. ¿Y el Señor? ¿Dónde está el templo del Espíritu Santo? En tu cuerpo. Y la pregunta, hermano mío, ¿puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo? ¿Puedes hacer lo que decían estos gnósticos que decían que lo espiritual y lo físico se separaban y daba lo mismo lo físico, lo importante era lo espiritual, el conocimiento de Dios es lo que te lleva a la salvación? No, hermano mío, tú puedes saber mucho, pero recuerda que con tu cuerpo tú glorificas a Dios también. Así como el alimento es para tu vientre y tu vientre es para el alimento, tu cuerpo no es para la fornicación, sino que es para Cristo. Y Cristo y el Señor es para tu cuerpo, porque Él habita en tu cuerpo. Así que, ¿todo te es lícito? Sí. ¿Todo te conviene? No. ¿Todo te es lícito? Sí. Pero no todo te debe dominar. Y vamos a ir viendo más adelante que la fornicación, hermano, lo que hace es
pecar en contra de Dios. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque tu cuerpo, así como el vientre es para el alimento, tu cuerpo es para Jesús. Tu cuerpo es para el Espíritu Santo. Por eso, hermano, cuando tú tienes esa conciencia, tú te preguntas, ¿voy a usar mi cuerpo, como dice más adelante, como miembro de una ramera? Bueno, Dios espero que hable por su palabra. Vamos a orar.